Buenas mañanas, tardes o noches, ciudadanas y ciudadanos. Hoy quiero contarles otro posicionamiento de Starik, el viejo. Ese señor al que bautizaron como Vladimir Ilich Ulyanov y a quien todos recordamos como Lenin. Como les decía la semana pasada, Lenin era un periodista de combate, y esto significaba que aparte de escribir y escribir, el compañero se la pasaba leyendo de todo el tiempo. De hecho, una de las cosas más raras de su exilio en Siberia, cuando en 1897 lo condena el régimen zarista, es que le dejaron recibir periódicos siempre atrasados y no políticos, solo de fomento. Y fue a partir de esos periódicos que preparó apuntes y reflexiones para escribir El desarrollo del capitalismo en Rusia. ¿Acaso el viejo régimen zarista creyó que el joven revolucionario tenía remedio porque justo cuando empezó el exilio, él había aceptado casarse, por supuesto, en ceremonia de la Iglesia Ortodoxa rusa, con Krupskaya? La apariencia del sacramento, hasta se hicieron sus anillitos, cubría muy bien la asociación personal permanente de los dos. Pero la relación de ellos dos, de Lenin y Krupskaya, no era tradicional. Su objetivo conjunto era la revolución mundial. En 1912 ambos andaban en el exilio, pero ahora en el extranjero, reorganizando la sección radical de su partido, los bolcheviques. Y ese año empezaron a publicar en Petrogrado un periódico llamado Pravda, La Verdad. Krupskaya y Lenin mandaban artículos clandestinamente. Hoy te voy a contar, compañero, de uno de esos artículos. 14 de abril de 1913, número 87 de Pravda. Se publica un articulito firmado por W, acuérdense que Lenin no podía firmar ni con su nombre ni con su nombre de guerra, y se llama Los civilizados europeos y los salvajes asiáticos. Respetuoso de derechos de autor, Lenin aclara que él se enteró de lo que va a comentar por un reporte de Teodoro Rothstein, un ruso exiliado, nacionalizado inglés, que colaboraba, entre otros, con el Manchester Guardian. Hoy, por cierto, ese The Guardian todavía se sigue publicando y es el más venerable de todos los periódicos progresistas británicos. Aunque Etienne Bombentrap, en Twitter, nos ha demostrado que su cobertura sobre el obradorismo mexicano es mala y reaccionaria. Rothstein era parte de asociaciones de periodistas mundiales y le interesaba defender a su gremio de la censura. En 1912, Rothstein se había encontrado con un caso grave donde un colega llamado William Channing Arnold, periodista inglés que publicaba en Birmania, en la ciudad de Rangún, el periódico Burma Critic, ese señor Arnold había sido condenado a 1 año de prisión. ¿Por qué? Porque un coronel del ejército británico lo acusaba de calumnia. Pero eso no era lo más grave, nos explica Lenin en su propio artículo. ¿Qué había escrito Arnold? ¿De dónde tanto escándalo? El artículo se titulaba Una burla a la justicia británica, A Mockery of British Justice. Y Arnold denunciaba los siguientes hechos. Y aquí les paso la redacción de Lenin. McCormick, un coronel del ejército inglés, tenía una amante, a cuyo servicio estaba una niña india de 11 años llamada Aina. Este gallardo representante de una nación civilizada llevó con engaños a Aina, la niña, a su habitación, la violó y la dejó encerrada en la casa. Sucedió que ese día el padre de Aina estaba agonizando y mandó a buscar a su hija, y entonces se conoció toda la historia en la aldea donde vivían todos. La indignación de los vecinos desbordó. La policía se vio obligada a detener a McCormick. Pero el juez Andrew, que conoció el caso, inmediatamente lo puso en libertad bajo fianza. Y luego, tras una vergonzosa parodia de justicia, lo absolvió. Y el gallardo coronel, como hacen en tales casos los señores de noble estirpe, afirmó que Aina era una prostituta. Y como prueba, presentó 5 testigos. En cuanto a los 8 testigos presentados por la madre y el padre, más bien el abuelo, de Aina, el juez Andrew ni siquiera los interrogó. Ahí termina el reporte de Lenin. Para reportar la injusticia, el coronel McCormick se encuentra que Arnold, el periodista del Burma Critic, ha descrito todo lo que acabo de decir, lo acusa de calumnia y logra que un tribunal condene al periodista por 1 año de prisión. Para su fortuna, William Channing Arnold no era Aina.
Era parte de la élite, que nosotros agregaríamos es la élite criolla. Era hijo de un poeta muy famoso orientalista llamado Edwin Arnold, que había sido elevado al rango de caballero por sus acciones como traductor en la India durante la Gran Rebelión de 1857. Y ese Arnold, padre, acompañó el desarrollo de los ferrocarriles de África. A él se debe la idea de la línea ferroviaria El Cairo-El Cabo, que apoyaban los colonialistas como Cecil Rhodes y, por cierto, todavía está por terminarse. William, entonces, era un reportero reconocido por las élites de todo el mundo. De hecho, va el chisme. En 1909 escribió un libro con otro británico, Frederick Frost, sobre la civilización maya y la vida moderna de 1909 en Yucatán. Y en 1910 los dos juntos reportaron juntos la visita de Porfirio Díaz a la tierra del faisán y del venado. Famoso y reconocido, pero progresista, William Arnold denunció así en 1909 la vida de los mayas yucatecos. Los yucatecos, es decir, los criollos yucatecos, tienen un dicho cruel: los indios solo oyen por las nalgas. Estos mestizos de español han roto la espalda de una noble raza y la oprimen bajo el yugo de una tiranía tan brutal que mata el alma y mata el corazón. Las relaciones entre los dos pueblos es obviamente la de señores y siervos, pero en Yucatán se pudre hasta convertirse en la esclavitud completa, la más perversa y oscura, porque es hipócrita y pretende que no existe. Hasta ahí Arnold. Esa es la pluma que denunció la violación de Aina en Birmania y señaló la escandalosa exoneración del violador, el coronel McCormick. Ese es el hombre que fue acusado de calumnia. El 28 de noviembre de 1912, un periódico de Australia, el Sydney Morning Herald, reportó que el caso Arnold se había apelado hasta Londres, al otro lado del mundo. Dijo que el asunto había sido comentado en el Parlamento por el diputado liberal Kellaway, quien hablaba en apoyo del periodista. Sobre Aina, la niña violada, el periódico australiano solo dijo que había sido secuestrada. Ni siquiera mencionó el nombre de la niña. Por eso, en abril de 1913, Lenin, que por cierto era abogado, subrayaba lo siguiente: debe quedar claro para todos en la India que estos asuntos ocurren a millares y hasta millones de veces. Solo circunstancias completamente excepcionales permitieron que el calumniador Arnold, hijo de un influyente periodista londinense, saliera de la cárcel y lograra publicidad para su caso. Mejor que cualquier razonamiento, este incidente, dice Lenin, nos permite ver por qué madura con tanta rapidez la revolución en aquel país de 300 millones de habitantes. En Asia ha despertado ya el espíritu europeo. Los pueblos de Asia tienen ya inclinaciones democráticas. Lección leninista del día: leer todo y sobre todo el mundo. Ver el rostro de quien sufre, nombrar la verdadera víctima, la niña Aina, señalar la injusticia, llamar a la lucha. ¿En qué terminó el litigio? Cuando termine de leer la sentencia, les cuento.